Bienvenidos de nuevo. Singapur suele ser clasificado como uno de los países más limpios, ricos y estrictos del planeta. Un lugar donde el chicle se encuentra en una zona gris legal y tirar basura puede costarte cientos de dólares en multas. Pero detrás de esa imagen pulcra y disciplinada, se esconde un mundo genuinamente diferente al caer la noche. Uno donde el juego y la prostitución se gestionan de formas que sorprenden a la mayoría de las personas que escuchan sobre ello por primera vez. Este es un país que te multa por cruzar la calle por donde no se debe, pero que opera uno de los casinos más grandes de Asia. Arresta a personas por mascar chicle en público, pero otorga licencias a burdeles que han funcionado de manera legal y abierta durante décadas. Entender ambos lados, la disciplina diurna y la realidad nocturna, es la única manera de comprender realmente cómo funciona Singapur. Vamos a descubrir cómo un país tan estricto logra mantener ambas realidades a la vez, y cómo es realmente la vida cotidiana aquí, desde el amanecer hasta bien pasada la medianoche. Geylang, el barrio rojo más famoso de Singapur. Comencemos en Geylang, el barrio rojo más famoso de Singapur, un vecindario cuya historia se remonta a principios del siglo XX, cuando se desarrolló como una zona de clase trabajadora cerca de los muelles y, con el tiempo, se asoció con industrias del vicio que las autoridades prefirieron concentrar en lugar de dispersar. La prostitución en sí no es ilegal en Singapur, un detalle que sorprende constantemente a los extranjeros dada la estricta reputación del país. En cambio, las autoridades la regulan directamente, otorgando licencias a burdeles específicos y exigiendo que las trabajadoras sexuales registradas se sometan a controles de salud obligatorios y periódicos para detectar infecciones de transmisión sexual. Esa regulación crea una distinción muy clara entre la actividad legal e ilegal aquí. Los establecimientos con licencia operan abiertamente dentro de zonas designadas, mientras que la captación de clientes sin licencia o en la calle sigue siendo firmemente ilegal, lo que otorga a la policía una línea clara y ejecutable para diferenciar ambas. Por la noche, Geylang se transforma considerablemente. Los letreros de neón iluminan los callejones estrechos, los puestos de comida se mantienen ocupados hasta bien pasada la medianoche, y la zona atrae a una multitud genuinamente mixta. Lugareños que van por una cena tardía, turistas curiosos y personas que visitan específicamente el lado más notorio del distrito. Ese contraste, puestos de comida callejera y burdeles con licencia operando en las mismas manzanas, captura algo distintivamente singapurense sobre cómo el país maneja industrias que la mayoría de las naciones criminalizan por completo o dejan totalmente sin regular, eligiendo un control estricto en lugar de una negación total. Para los visitantes que esperan el Singapur higienizado y respetuoso de las reglas del que han oído hablar en otros lugares, Geylang suele ser la primera sorpresa genuina, un recordatorio de que incluso los países más estrictos del mundo dejan espacio para excepciones cuando se gestionan con cuidado. Las casas rojas que operan abiertamente. Ahora profundicemos en cómo estos burdeles con licencia, a veces denominados localmente como casas rojas, operan realmente dentro del sistema estrechamente controlado de Singapur. Las licencias exigen que los operadores se registren formalmente ante las autoridades, y las propias trabajadoras sexuales deben someterse a chequeos médicos periódicos en clínicas estatales, un sistema diseñado específicamente para reducir la propagación de infecciones de transmisión sexual dentro de un marco regulado y monitoreado. El razonamiento del gobierno al respecto se ha mantenido bastante constante durante décadas. En lugar de empujar la industria a la clandestinidad, donde los riesgos para la salud y la explotación se vuelven considerablemente más difíciles de rastrear y abordar, la regulación permite a las autoridades mantener una supervisión directa sobre los estándares de salud y las condiciones laborales. Dicho esto, el sistema también genera críticas reales. Grupos de defensa han expresado su preocupación a lo largo de los años sobre las condiciones de trabajo, el trato a los trabajadores migrantes dentro de la industria
y si la regulación protege genuinamente a los trabajadores o simplemente formaliza un acuerdo ya vulnerable sin abordar realmente sus riesgos subyacentes. La opinión pública dentro de la propia Singapur sigue siendo genuinamente dividida. Muchos residentes rara vez piensan en la identidad dual de Geylang, tratándola como ruido de fondo dentro de una ciudad mucho más grande y estrictamente controlada, mientras que otros ven el acuerdo como un compromiso pragmático y exclusivamente singapurense entre la estricta moralidad pública y la gobernanza práctica. Ese acto de equilibrio, tolerar una industria del vicio regulada mientras se mantiene una reputación internacional impecable, se ha mantenido durante décadas, reflejando un enfoque gubernamental construido más en torno al control que a la prohibición total. Marina Bay Sands, el enorme casino que atrae a millones de... Dirijámonos ahora a Marina Bay Sands, uno de los complejos de casinos más reconocidos en cualquier parte del mundo, identificable al instante por sus 3 imponentes estructuras hoteleras, coronadas por una enorme piscina infinita en la azotea. La sala del casino en su interior rivaliza genuinamente con cualquier cosa que se encuentre en Las Vegas o Macao, atrayendo a millones de visitantes anualmente y generando miles de millones de dólares en ingresos por juegos de azar que se han convertido en un pilar formal y significativo de la economía turística más amplia de Singapur. Sin embargo, aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Los ciudadanos singapurenses y los residentes permanentes deben pagar una tasa de entrada solo para ingresar a la sala del casino, una política diseñada específicamente para disuadir a los locales de apostar en exceso, mientras mantiene las puertas abiertas de par en par para los visitantes internacionales en su lugar. Esa tasa refleja una filosofía más amplia que recorre el enfoque de Singapur hacia las industrias del vicio en general, dar la bienvenida a los ingresos y al atractivo turístico, pero desalentar activamente que los propios residentes se involucren profundamente, tratando a los casinos como algo construido principalmente para los extranjeros en lugar de para los locales. Los turistas internacionales constituyen la gran mayoría de los visitantes del casino, atraídos por la reputación, la arquitectura y la oferta de entretenimiento de Marina Bay Sands, contribuyendo significativamente a una industria del juego que Singapur ha posicionado cuidadosamente como un motor turístico en lugar de un pasatiempo doméstico real para sus propios ciudadanos. El complejo en sí se extiende mucho más allá del juego también, albergando tiendas de lujo, restaurantes de chefs famosos y uno de los horizontes más fotografiados de Asia, lo que lo convierte en una verdadera atracción turística independiente de la sala del casino situada en su centro mismo. Clarke Quay y Boat Quay, una ciudad que permanece despierta toda la noche. Ahora dirijámonos a Clarke Quay y Boat Quay, 2 distritos ribereños que transforman la vida nocturna de Singapur en algo genuinamente distinto a la reputación nocturna de Geylang. Antiguamente puestos comerciales históricos a lo largo del río Singapur, estas zonas han sido remodeladas como vibrantes distritos de entretenimiento, repletos de bares, discotecas y restaurantes ubicados dentro de casas-tienda restauradas de la época colonial que bordean ambas orillas del río. Clarke Quay, en particular, atrae a un público más joven y exclusivo, con bares en azoteas y discotecas temáticas que permanecen concurridos hasta altas horas de la madrugada, especialmente los fines de semana, cuando toda la zona ribereña se llena de una mezcla de lugareños, expatriados y turistas. Para muchos profesionales, estos distritos sirven como una verdadera válvula de escape tras la cultura laboral de Singapur, conocida por ser larga e intensa. Una sola noche aquí suele significar moverse entre varios locales, relajándose con colegas entre tragos, después de una semana exigente en uno de los mercados laborales más competitivos de Asia. El ambiente también cambia drásticamente una vez que se pone el sol. Lo que durante el día funciona como un paseo ribereño tranquilo y pintoresco, se convierte por la noche en una escena genuinamente diferente y llena de energía, ilustrando una vez más
cuán marcadamente pueden divergir las identidades diurna y nocturna de Singapur dentro del mismo espacio físico. Los turistas suelen gravitar aquí específicamente porque se siente considerablemente más refinado y convencional que la escena nocturna de Geylang, ofreciendo una versión de la vida nocturna que encaja cómodamente dentro de la imagen internacional de Singapur, más amplia y cuidadosamente curada. Orchard Towers, antiguamente llamado 4 pisos de prostitutas. Hablemos ahora de Orchard Towers, un edificio que se ganó un apodo bastante directo hace décadas, 4 pisos de prostitutas, debido a su larga reputación como centro de entretenimiento para adultos y vida nocturna dirigida principalmente a visitantes extranjeros. Durante años, el edificio albergó una densa concentración de bares, discotecas y locales asociados con el comercio sexual, atrayendo a una mezcla de turistas, expatriados y lugareños que buscaban específicamente esa reputación particular dentro de un complejo comercial que, de otro modo, lucía ordinario. Esa reputación terminó pasándole factura al edificio de manera seria. Tras un incidente violento de alto perfil y la creciente presión pública, las autoridades endurecieron significativamente las licencias y la vigilancia en torno a Orchard Towers, desplazando a muchos de los locales que habían definido su identidad durante décadas. Desde entonces, el edificio ha estado experimentando una verdadera transformación, con negocios nuevos y más convencionales instalándose gradualmente, y planes de reurbanización de la ciudad que buscan remodelar por completo la imagen de la zona, distanciándola de su notoria reputación pasada. Hoy en día, Orchard Towers aún conserva algunos restos de su identidad anterior, pero luce considerablemente diferente a como era hace apenas una década, presentándose como un ejemplo real de cuán rápido Singapur puede remodelar un vecindario una vez que la atención oficial y las prioridades de vigilancia se enfocan realmente en él. Esa transformación también dice algo más amplio sobre el enfoque general de Singapur. Incluso sus rincones más notorios tienden a ser saneados o reestructurados eventualmente, y rara vez se dejan intactos una vez que atraen una atención gubernamental genuina y sostenida. Vida diurna. Un Singapur completamente diferente. Ahora hablemos de Singapur durante el día, porque realmente se siente como un país completamente diferente de todo lo que hemos cubierto hasta ahora después del anochecer. El sistema de metro MRT funciona con una puntualidad notable, con trenes que llegan a los pocos minutos de su hora programada, un nivel de confiabilidad que los usuarios en la mayoría de las principales ciudades del mundo considerarían genuinamente poco realista esperar a diario. Las calles también se mantienen notablemente limpias, resultado directo de leyes estrictas contra el arrojo de basura y agresivas campañas de limpieza pública que se han llevado a cabo durante décadas, reforzando la reputación internacional de Singapur como una de las ciudades más ordenadas de cualquier parte del planeta. La cultura laboral aquí también es intensa. Largas jornadas, altas expectativas y una competencia feroz por las admisiones universitarias y los puestos corporativos definen la vida diaria de gran parte de la población, lo que contribuye a la reputación de Singapur como un lugar próspero y genuinamente exigente para vivir y trabajar. La seguridad sigue siendo una de las cualidades más elogiadas de Singapur. Las tasas de delitos violentos se mantienen notablemente bajas, y los residentes describen rutinariamente sentirse cómodos caminando solos a altas horas de la noche. Un nivel de seguridad que contrasta genuinamente con la mayoría de las principales ciudades globales de tamaño y riqueza comparables en todo el mundo. Esa disciplina diurna, trenes puntuales, calles limpias, cultura laboral intensa y seguridad genuina forman la columna vertebral de la reputación global de Singapur, incluso cuando los distritos nocturnos que ya hemos cubierto cuentan una historia notablemente más complicada por debajo. Leyes que asombran al resto del mundo. Hablemos de las leyes que han hecho a Singapur genuinamente famoso.
o infame, dependiendo de a quién se le pregunte, porque el país impone reglas que la mayoría de las naciones considerarían extremas. Tirar basura conlleva multas que pueden alcanzar hasta $1,000 de Singapur por la primera infracción, y los reincidentes pueden ser sentenciados a trabajos de limpieza pública, vistiendo chalecos brillantes mientras recogen basura a la vista de los transeúntes como medida disuasoria para otros. El chicle también se encuentra en una zona gris legal particularmente famosa. La importación y venta de chicle está prohibida desde 1992, en gran parte debido a que el chicle se pegaba en las puertas de los trenes y en el mobiliario público. Aunque poseer pequeñas cantidades para uso personal, técnicamente no es ilegal en sí mismo. El vandalismo conlleva consecuencias genuinamente severas, incluyendo los azotes como castigo legal, una práctica que atrajo la atención internacional hace décadas cuando un adolescente estadounidense fue azotado por pintar autos con aerosol, lo que desató un debate global sobre el enfoque de Singapur hacia el castigo. Las regulaciones sobre el tabaquismo también siguen siendo estrictas, con áreas designadas para fumadores requeridas en la mayoría de los espacios públicos y fuertes multas por encender un cigarrillo fuera de ellas. Juntas, estas leyes han construido la reputación de Singapur como una de las sociedades más disciplinadas y estrictamente reguladas de cualquier parte de la Tierra, priorizando el orden sobre la indulgencia individual en casi cada paso. Quienes lo apoyan argumentan que esta disciplina es exactamente la razón por la que Singapur se mantiene tan limpio y seguro, mientras que los críticos replican que esto tiene el costo de una libertad personal que la mayoría de las democracias occidentales nunca aceptarían, una tensión genuina que continúa moldeando cómo los extranjeros ven al país. Hawker Centres, el paraíso de la comida barata. Ahora hablemos de algo de lo que los singapurenses se sienten verdaderamente orgullosos: los centros Hawker, patios de comida al aire libre que sirven como la columna vertebral de la cultura alimentaria cotidiana del país. Estos centros reúnen decenas de puestos individuales bajo un mismo techo, cada uno de los cuales suele especializarse en solo uno o dos platos perfeccionados a lo largo de los años, a veces por generaciones, ofreciendo comidas que pueden costar tan solo de $3 a $5 de Singapur por plato. Platos icónicos definen la escena aquí. El arroz con pollo, laksa, char kway teow y satay se encuentran entre las opciones más queridas. Cada puesto desarrolla su propio grupo de seguidores leales, basados en recetas que a menudo se transmiten dentro de las familias a través de múltiples generaciones de dedicados vendedores ambulantes. Comer fuera sigue siendo realmente más común que cocinar en casa para muchos singapurenses, en gran parte porque la comida de los centros Hawker ofrece un valor y una conveniencia tan confiables que cocinar en casa a menudo resulta más caro y requiere más tiempo en comparación directa. La UNESCO reconoció oficialmente la cultura Hawker como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2020, consolidando lo que los lugareños ya sabían, que estos sencillos patios de comida representan algo genuinamente central para la identidad de Singapur, reuniendo a personas de todos los niveles de ingresos y orígenes en torno a una comida compartida y asequible todos los días. Para los visitantes, los centros Hawker suelen convertirse en la mejor manera de experimentar la cultura gastronómica de Singapur de forma auténtica, probando múltiples platos en varios puestos en una sola sesión sin la formalidad o el gasto de un restaurante tradicional. Viviendas HDB, donde vive la mayoría de los singapurenses. Hablemos ahora de la vivienda, porque la gran mayoría de los singapurenses, entre el 70 y el 80%, vive en apartamentos construidos por el gobierno conocidos como pisos HDB. Construidos y gestionados por la Junta de Vivienda y Desarrollo, Housing and Development Board, estos complejos de apartamentos albergan vecindarios enteros, con plantas bajas abiertas, void decks, para reuniones comunitarias, mercados cercanos y parques infantiles diseñados para fomentar una interacción social genuina entre los residentes que viven en el mismo bloque. La propiedad también funciona de manera diferente aquí que en la mayoría de los países.
La mayoría de los residentes adquieren contratos de arrendamiento a largo plazo, normalmente de 99 años, en lugar de ser dueños directos del terreno. Un sistema que ha mantenido las tasas de propiedad de vivienda notablemente altas, al tiempo que mantiene un control gubernamental significativo sobre la oferta de vivienda. Los precios de los pisos HDB siguen siendo considerablemente más asequibles que el mercado de vivienda privada de Singapur, notoriamente caro, aunque los costos han seguido subiendo de manera constante en los últimos años, particularmente en propiedades ubicadas en zonas céntricas, cerca de centros de transporte y empleo en toda la isla. Esa vida generalizada en HDB moldea la vida social de Singapur de maneras genuinas y significativas también. Los espacios comunes compartidos, los centros hawker cercanos y los vecindarios unidos crean un sentido de comunidad que contrasta notablemente con la vida en apartamentos más aislada que se encuentra en muchas otras grandes ciudades del mundo. El gobierno también vincula la política de HDB directamente con objetivos sociales más amplios, incluidos los cupos de integración étnica, diseñados para evitar que un solo grupo racial se concentre demasiado en un bloque o propiedad. Un enfoque verdaderamente único entre los sistemas de vivienda de todo el mundo. Un país sin recursos, pero entre los más ricos del mundo. Hablemos de algo verdaderamente notable sobre la economía de Singapur, porque este es un país que esencialmente no tiene recursos naturales y que, aún así, se sitúa entre las naciones más ricas de la Tierra per cápita. El puerto de Singapur se ha convertido en uno de los más activos de todo el mundo, manejando volúmenes masivos de tráfico marítimo y carga que pasan por su ubicación estratégica a lo largo de una de las rutas comerciales marítimas más transitadas del planeta, que conecta a Asia con el resto del globo. El país también se ha convertido en un importante centro financiero internacional, atrayendo a bancos, fondos de cobertura y corporaciones multinacionales con un entorno político estable, bajas tasas de impuestos corporativos y sistemas regulatorios genuinamente eficientes y favorables para los negocios que las empresas elogian constantemente. Esa combinación, geografía estratégica, infraestructura financiera y una política deliberada a favor de los negocios, ha atraído inversión extranjera continua durante décadas, permitiendo que Singapur genere riqueza casi por completo a través de servicios, comercio y logística, en lugar de cualquier tipo de extracción de recursos físicos. El ingreso per cápita aquí se encuentra ahora entre los más altos de cualquier lugar del mundo, un resultado verdaderamente notable para una pequeña nación insular que obtuvo su independencia en 1965, prácticamente sin ventajas naturales, más allá de su ubicación estratégica, y como resultó ser, un gobierno decidido a construir algo a partir de eso únicamente. Esa transformación, de una antigua colonia pobre en recursos a uno de los países más ricos per cápita de la Tierra, sigue siendo una de las historias de éxito económico más estudiadas en la historia moderna, citada a menudo directamente como un modelo por otras naciones en desarrollo. ¿Qué tan caro es realmente Singapur? Ahora hablemos de qué tan caro es realmente Singapur, porque esa impresionante riqueza viene acompañada de un costo de vida genuinamente elevado que toma por sorpresa a muchos recién llegados. La propiedad de un automóvil encabeza esa lista. Singapur requiere un certificado de titularidad, conocido como COE, solo por el derecho a poseer un vehículo, y estos certificados por sí solos pueden costar decenas de miles de dólares antes de haber pagado siquiera por el auto en sí. Ese sistema existe específicamente para controlar el número de vehículos en el espacio vial genuinamente limitado de Singapur, pero ha hecho que tener un carro aquí sea de lo más caro en cualquier parte del mundo, convirtiendo lo que es rutinario en otros lugares en una verdadera compra de lujo que pocos pueden permitirse casualmente. Los costos de alquiler también son altos, particularmente para viviendas privadas y departamentos ubicados cerca del centro de la ciudad, donde los precios han subido constantemente a medida que la demanda de expatriados y residentes extranjeros adinerados
continúa impulsando el mercado general al alza. A pesar de los niveles de ingresos promedio genuinamente altos de Singapur, muchos residentes todavía describen sentir una presión financiera real, equilibrando los costos de vivienda, transporte y vida diaria que se sitúan constantemente entre los más altos de cualquier ciudad en Asia. La riqueza y los gastos aumentan juntos casi al mismo ritmo constante. Esa tensión, salarios altos compensados por costos igualmente altos, moldea las decisiones financieras diarias de la mayoría de los singapurenses, convirtiendo incluso elecciones rutinarias como comprar un carro o rentar un departamento en decisiones genuinamente significativas y cuidadosamente sopesadas. ¿Por qué Singapur es tanto el país más disciplinado como el hogar de una famosa vida nocturna? Terminemos este viaje uniendo todos los puntos, porque la contradicción de Singapur, una disciplina estricta combinada con una vida nocturna genuinamente famosa, no es realmente una contradicción una vez que entiendes cómo la aborda el gobierno. Singapur traza una línea muy clara entre la regulación y la prohibición. En lugar de prohibir industrias que considera moralmente riesgosas, el gobierno les otorga licencias, las monitorea y las contiene dentro de límites específicos y controlados, manteniendo una supervisión estrecha mientras permite que la actividad exista. Ese enfoque se manifiesta de manera constante en todo lo que hemos cubierto. Burdeles con licencia en Geylang, un casino con altos impuestos construido principalmente para turistas y distritos de entretenimiento que se reestructuran cada vez que su reputación se vuelve demasiado rebelde para la comodidad del gobierno. Durante el día, Singapur funciona como una de las sociedades más seguras y ordenadas de todo el planeta, construida sobre reglas estrictas y una disciplina cívica genuina que los residentes han llegado a aceptar, en gran medida, como el precio a pagar por la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Por la noche, sin embargo, una versión diferente y cuidadosamente gestionada de la ciudad toma el control. Distritos de entretenimiento que operan legalmente dentro de límites claros. Prueba de que Singapur no es simplemente estricto por capricho, sino estratégicamente selectivo sobre exactamente dónde y cómo elige relajar su control. Esa es realmente la lección central detrás de todo lo que hemos cubierto en este video. Singapur no es una sola cosa, disciplinado o permisivo, limpio o complicado. Es ambas cosas, deliberada y cuidadosamente, al mismo tiempo. Y eso nos lleva al final de nuestro viaje por Singapur, un país que genuinamente posee dos identidades a la vez. Vimos burdeles con licencia operando abiertamente en Geylang, un casino masivo por el que los locales pagan un cargo extra solo por entrar, y leyes lo suficientemente estrictas como para darle a Singapur su reputación como una de las naciones más disciplinadas de la Tierra. También vimos trenes puntuales, calles impecables y una cultura gastronómica tan querida que obtuvo el reconocimiento de la UNESCO. Prueba de que la disciplina y la alegría cotidiana genuina no son para nada excluyentes aquí. Eso es realmente lo que hace que valga la pena entender a Singapur correctamente. Un país que construyó una riqueza extraordinaria de la nada, y luego decidió exactamente cuánto control y cuánta libertad merece realmente cada aspecto de la vida diaria. ¿Qué parte de esto te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, y suscríbete para más viajes como este. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.